Ok, siguiendo las clases, hoy vamos a dar una clase nueva que sería de datos, operadores y expresiones. Sabemos que a la hora de trabajar con algoritmos, los algoritmos son una secuencia de pasos lógicos que nos permiten resolver un problema en específico. Nosotros necesitamos usar la matemática, usar las relaciones y usar los operadores que nos permitan a nosotros realizar cualquier proceso o procesamiento de datos. Como sabemos, nuestra máquina, nuestra computadora, tiene, tiene una parte donde trabaja eso, la parte ALU, la parte aritmética lógica, donde pasa toda esta magia. Tenemos que saber diferenciar cuáles son los tipos de operadores, cuáles son sus diferencias y cómo trabajan entre ellos. Ok, vamos a pasar y vamos a comenzar sabiendo de los más básicos que serían los datos. Ok. Como sabemos, un dato o puede ser una representación simbólica tanto de un atributo o una variable cualitativa o cuantitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa y cuantitativa? Cuando hablamos de cuantitativo o cuantitativa, esto vamos a dar también a la hora de hacer una investigación, hablamos de algo que se pueda contar. Son datos que se refieren a cantidad, o sea, números como la edad, el peso, la altura, em, cosas que sí se pueden medir, que son finitos y que podemos medir. Mientras cuando hablamos de datos cualitativos, hablamos de cosas que le hacen ser únicas. Son datos que se relacionan a las cualidades, por eso cualitativo de cualidades. Por ejemplo, em, si nos pidiera a nosotros describir cuál fue nuestra experiencia al utilizar un producto, eso es un dato cualitativo, ya que nosotros estamos expresando con un lenguaje natural lo que fue nuestra experiencia, o sea, con nuestras palabras y con nuestras opiniones. También pueden ser eh, los datos que son el nombre, apellido y identificador de una persona, ya que esos son datos que son personales o invariables, son datos que nos hacen ser a nosotros, al que nos hace diferenciarnos de los demás. Por ejemplo, eso es como algo que se utiliza a la hora de crear un sistema empresarial, un sistema de base de datos, en donde tenemos los datos de varias personas que capaz tengan el mismo nombre y hasta el mismo apellido. Y esos identificadores son los números de cédula, donde viven, y esos son datos que es una mezcla de datos cuantitativos que pueden ser su edad, su peso, qué sé yo, su estado bancario y cualitativos que le hacen ser a ellos mismos distintos a los otros usuarios. Esto nosotros utilizamos a la hora de programar, como dice acá en los lenguajes de programación empleados para crear y organizar los algoritmos que todo sistema informático computacional persigue. Estos datos son la expresión de las características puntuales de las entidades. ¿A qué se refiere entidades? A una cosa, a un sujeto. Son sobre las cuales operan dichos algoritmos. Nosotros trabajamos entonces con estos datos para identificar las entidades, que serían como una persona es una entidad que tiene un identificador, como le dije hace rato, que la hace ser distinta de los demás y tiene datos que pueden ser constantes o variables. Vamos a explicarle qué son las constantes y las variables. Ok, es decir, son el input inicial, a partir del cual se pueda procesar y componerse la información. Acá algo muy importante. Un dato es algo que se inicializa en nuestro sistema, nuestro algoritmo, nuestro programa. Un dato no tiene una relevancia por sí solo. Él, si está separado de toda la otra información, es solo algo que no es valioso, por decir. Mientras que cuando es procesado ese dato, es juntado con los demás datos, se convierte en una información.
Ahí va la diferencia. Un dato es un término que se refiere a hechos, eventos, transacciones, etcétera, que han sido registrados. También hay otro término que sería los registros, y es la entrada sin procesar de la cual se produce la información, como les dije. La información se refiere a los datos que ya han sido procesados y que se puede ya comunicar de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados por el receptor, que pueden ser ya algo valioso y que puede ya tener una importancia. ¿Ok? Ahora, hace rato mencioné sobre constantes y variables. Las constantes, como su nombre indica, son un tipo de dato que puede ser numérico, alfanumérico, eh, también lógicos, que no cambian durante todo el desarrollo de nuestro algoritmo, durante la ejecución de nuestro programa. Es un objeto de valor invariable. Para expresar una constante se escribe explícitamente su valor. Una constante, por ejemplo, puede ser el valor de pi, que es 3,1416. Eso es algo que nosotros sabemos que no podemos cambiar, ya que eso es su valor exacto, una constante que no vamos a cambiar. Las constantes pueden ser eh, numéricos, como les dije hace rato, que pueden ser reales o enteras, alfanuméricas, que sería la combinación de números y letras, los lógicos, que serían los booleanos, que serían verdadero o falso, uno, cero, o constantes sin nombre, que no tiene nombre. Aquí, perdón, esos son los tipos de constantes. Los tipos de constantes pueden ser sin nombre, donde se pueden utilizar directamente el valor. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer un cálculo, eh, utilizamos el pi. Nosotros no vamos a escribir en nuestro programa pi. Nosotros ya sabemos que es 3,14. Utilizamos sin llamarle pi a nuestro 3,14. ¿Ok? Mientras están las constantes con nombre. Quizás una reserva en nuestra memoria en la cual se guarda el valor que será utilizado como constante. Normalmente los lenguajes de programación tienen em, sus valores ya almacenados, como el valor de pi, que es 3,1416, que se utiliza escribiendo la palabra clave que sería pi. Y eso te responde con el valor de pi. ¿Ok? Nosotros también podemos, perdón, crear constantes como el valor de E o un descuento de algún producto. Esos son constantes que nosotros no podemos cambiar, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, ahora hablemos de variables. Palabras muy utilizadas, constantes y variables en el entorno del mundo de la programación y también del algoritmo, ya que el algoritmo es un acercamiento, es la lógica de cómo funciona sería todo un programa. Son zonas de memoria cuyo contenido cambia durante la fase del procesamiento de la información. Las variables entonces son un lugar de la memoria donde nosotros vamos a estar siendo alterados constantemente, ya que nosotros vamos a manipular, vamos a cargar, vamos a quitar, a trabajar con esas variables, como su nombre indica, que varía durante el procesamiento de cualquier información. Los tipos de variables también son iguales a los anteriores. Son numéricos, alfanuméricos, lógicos. Esos son los tipos de variables. ¿Ok? Estos pueden tomar únicamente valores del mismo tipo. Esto es algo muy importante. Es decir, si nuestra variable es entera, solamente puede almacenar datos enteros. Si es nuestra variable de tipo alfanumérica, que sería string, se le dice en inglés, que se utiliza en programación, entonces solamente va a ser string de alfanumérica. Si va a ser lógico, si va a utilizar valores booleanos, solo va a ser booleanos. Nosotros no podemos mezclar booleanos con numéricos. No, solamente o es booleano o es numérico. O es alfanumérico o es numérico. ¿Y cómo esto nosotros podemos identificar? Bueno, una variable que, por ejemplo, acá, la variable se llama nombre. Este es igual y pone entre comillas. Es muy importante representar nuestras variables sabiendo esto. Las variables alfanuméricas utiliza, uy,
utiliza em, las comillas. Pueden ser comillas simples, que serían las comillas así, que tiene el nombre como Nahuel, ¿ok? O las comillas dobles como el ejemplo de arriba de Manuel López. Normalmente se utiliza doble comilla. Entonces, las variables alfanuméricas se utiliza entre comillas, comillas dobles o comillas simples. ¿Ok? Las variables numéricas solo representan un valor, por ejemplo, edad. Esto no hace falta poner, no hay un secreto, solo poner el número, como 49, ya es un valor numérico. Los lógicos de la misma forma, que pueden ser, eh, los lógicos realmente se puede representar con, en los estilos de los lenguajes. Cada lenguaje maneja las representaciones de sus variables. Por ejemplo, es un valor booleano verdadero. Ponemos true, que sería verdad, y esto es un valor verdadero. Así. Y así son las representaciones de las variables. ¿Ok? Entonces, cuando son de alfanuméricos, se utiliza comillas dobles o comillas simples. Cuando son numéricos, se representan con números, y cuando son booleanos, se representan con true, que sería verdadero o falso. En algoritmia, sigamos con pseudocódigos, vamos a representar con verdadero, falso o con uno y con cero. Aunque normalmente se representan con verdadero y falso. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los operadores aritméticos? Estos son los operadores que conocemos toda la vida, que sería suma, resta, división, multiplicación y potencia. Y acá algunas excepciones que le va a sorprender, que sería el div y el mod. La suma se representa con nuestro signo de suma, que sería este, más, la resta con menos. La división acá ya hacemos una excepción, que es el slash. La división, toda la vida va a ser slash, ¿ok? Si vamos a escribir en un lenguaje de programación, en una hoja de papel, es con slash. Multiplicación se utiliza el asterisco. Potencia se utiliza esto. Entonces hemos enseñado que se eleva a la potencia a la cuarta potencia. Como sería acá los ejemplos. Y el div. Ahora entramos en div y mod. ¿Qué es div? Es un operador de la parte entera de la división. ¿Qué sería la parte entera? Por ejemplo, tenemos un 2 dividido 2. Hacemos un 1, se baja el 2, dividimos, restamos, se queda 0. El div sería esta parte, la parte entera, que sería la parte de nuestro resultado. ¿Ok? Este es lo que hacemos siempre, utilizamos siempre el div. Este es el div. Mientras que el mod es el residuo de la división, es esto, es el 0. ¿Ok? Por ejemplo, si nos sale a nosotros un ejercicio, 2 div 2, entonces nosotros sabemos que el div es 0. ¿Ok? Y si nos sale, aquí, perdón, es 1. Si nos sale mod es 0. ¿Ok? Y los operadores de suma, resta, división y multiplicación son conocidos por todos, pero algo nuevo son los operadores div y mod que acabo de decir. Eh, bueno, ahora vamos a ver los ejemplos que les dije hace rato. Por ejemplo, en nuestra división de 75,8, el div es 9 y el mod es el 3. Lo mismo con el 99 con el 15, el div es el 6 y el mod es el 9. El de 154 con 12, el 12 es el div y el 10 es el mod. Se representa así, ¿ok?
Ahora operadores relacionales. Este le pegué a 7. Es que ya me ahorraba trabajo. Estos son los operadores que utilizamos en en nuestra matemática uno a la hora de trabajar con todo lo que dimos, que son aquellos que nos permiten realizar comparaciones de valores de tipo numérico y de carácter. Estos operadores son utilizados en los algoritmos para expresar los condicionamientos dando como resultado o verdadero o bien sí o no, que serían valores booleanos. Entonces, eso es algo muy importante. Los operadores relacionales devuelven siempre valores booleanos. Esto significa menor que, mayor que, igual que, distinto que, menor o igual que, mayor o igual que. Por ejemplo, en el ejemplo de este es menor y este es mayor. Toda la vida es así. Menor y mayor. Mayor y menor. ¿Ok? Toda la vida va a ser así. Es un... No, no se imaginan cómo se confunden con estas cosas. También este distinto que muchas veces se utiliza, este que sería el signo de exclamación y este de comparación, normalmente se utiliza también eso. Pero el operador relacional general que se utiliza en la mayoría de los lenguajes de programación es este. ¿Ok? Por ejemplo, 4 es mayor que 8. Esto nos va a devolver un resultado o verdadero o falso. Es un verdadero, perdón, es un resultado booleano, que sería eh, 4 es mayor que 8. Obviamente 4 es menor que 8, entonces nos va a dar un resultado falso. ¿Ok? Lo mismo con los distintos operadores. Este cuando habla de menor que o igual que, es como parece que se mezcló algo, pero lo mismo. Por ejemplo, si ponemos acá 4 es menor o igual que 8, va a salir falso. Pero en cambio, si sale, por ejemplo, acá mayor o igual que 4 y 4, esto va a ser verdadero, ya que 4 no es mayor que 4 si es en este caso. En este caso va a ser falso, pero en este caso, ya que está el igual que, va a ser que sea verdadero. ¿Ok? Mm, Vamos a borrar todo. Entonces, estos son los operadores relacionales. Estos operadores también se utilizan muchísimo. Los operadores lógicos. Los operadores lógicos son lo que vimos también en matemática uno, que sería lógica matemática, que sería nuestra resolución de los problemas utilizando operadores lógicos. No se preocupen que no sale ninguna inferencia lógica, que serían, creo que eran 13, 13 o 14 inferencias lógicas son. En programación se utiliza solamente tres: el AND, OR y el NOT. ¿Ok? El AND es igual a ampersand, que sería este símbolo de la cadena AXI, que sería II. Por ejemplo, y esto es la regla del AND. Si es verdad con verdad, es verdad y lo demás es falso. ¿Ok? En el OR se utiliza este símbolo que se hace, si mal no recuerdo, eh, con el Shift o el Alt GR con el número uno. O sea, se puede hacer de varias formas este símbolo en la computadora, o sea, en el teclado. Y en este caso es lo contrario a AND, donde es falso, falso, es verdadero y lo demás es falso. Y el OR y el NOT que usted conocen, eh, que sería la negación. Por ejemplo, si acá es verdadero y le ponemos not, o sea, not es la negación. Esto va a pasar a ser falso. ¿Ok? Bueno, ahora hablemos algo muy importante que muchas veces se explica mal.
que es la prioridad entre operadores. ¿Cuál es la cadena de mando? ¿Cuál se va a hacer primero? ¿Cuál se va a hacer segundo? ¿Cuándo se mezclan todos estos operadores? Esto anótelo. Primero se hace obviamente los paréntesis. Esa es regla de matemática. Paréntesis. Sí o sí, lo que está dentro de la paréntesis se hace primero. Luego los exponentes, lo que tienen exponenciaciones, que son elevado al cuadrado, al cubo, etcétera. Las multiplicaciones y las divisiones, las restas. Luego vienen los restos conscientes, que serían los operadores que aprendimos hoy, que sería el mod y el di. Luego tenemos los operadores comparativos, relacionales, que serían igual, distinto, mayor, menor, mayor, igual que, o mayor, igual, menor, igual que. Bueno, luego el no, y el and, y el or. Esto, la verdad, están en el mismo grado de evaluación. And, not y or están en el mismo grado de evaluación, ¿ok? Normalmente se hay una disputa de que si el and, el or, el not están antes o después de la multiplicación, la división y todas esas cosas. Bueno, esto es según yo entiendo, el que se cumple y el que se utiliza, ¿ok? Ahora le dejo algunos ejercicios. Hacer esto, después esto, se me divertido. El mod puede ser utilizado como una forma válida para establecer el valor numérico entre el múltiplo de otro valor. Hay algunas anotaciones que pueden leer que están muy buenas. Esto le voy a pasar en mi Drive para que puedan descargar el PowerPoint, descargar la imagen, ¿ok? Y también le voy a pasar un video donde se explica más de esto, que le va a gustar, dice que le va a gustar, ¿ok? Y entonces esto es todo por este video y después le voy a pasar otros videos. Gracias.